¿Cuál es el impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Unos objetivos aprobados ahora hace 5 años, en el año 2015, con gran expectativa por la comunidad internacional, al considerar que al actuar sobre 17 objetivos clave podría transformarse la sociedad para hacerla más justa, más sostenible, más respetuosa con el planeta o más próspera. ¿Qué ha sido de los ODS? ¿Sobrevivirán a esta situación de excepcionalidad? Algunas prioridades internacionales han cambiado en los últimos meses. Los expertos apuntan que posiblemente los ODS se verán afectados negativamente por el COVID. En función de algunos factores, como por ejemplo la duración de la pandemia o de las medidas decretadas para contenerla, nos podremos encontrar en un escenario o en otro. Un escenario posible será un retroceso en el cumplimiento de los ODS, y el peor de los escenarios será que queden relegados al fondo de un cajón. No todos los ODS van a verse afectados de manera homogénea. Los más perjudicados van a ser los relacionados con el ámbito económico y social, como por ejemplo el objetivo número 1, el fin de la pobreza, respecto al que el COVID está teniendo un efecto devastador. La crisis económica está poniendo en riesgo décadas de progreso en el ámbito de la lucha contra la pobreza. Naciones Unidas señala que debido al COVID pueden incrementarse en 500 millones de personas en riesgo de pobreza. Algunas regiones o países del planeta van a verse afectados más que otros. Así, por ejemplo, América Latina, como señala la Comisión Económica de Países de América Latina y Caribe, CEPAL, apunta un incremento en la tasa de pobreza del 4,4% para la región, que sería el equivalente a 29 millones de personas solamente para este año. El Programa Mundial de Alimentos señala que 130 millones de personas pueden estar en riesgo de hambre aguda a finales de 2020. Esto supone que sería muy difícil alcanzar los compromisos del objetivo número 2, el hambre cero. Las dificultades de acceso a los alimentos, de distribución y producción de alimentos van a poner en riesgo de inseguridad alimentaria a millones de personas. La salud, el objetivo número 3, es otro de los seriamente afectados por el COVID. A la pérdida de miles de vidas humanas hay que añadir un impacto muy negativo sobre la salud en todos los países del mundo. Algunos de los progresos realizados en las últimas décadas, como por ejemplo el aumento en la esperanza de vida o la erradicación de algunas enfermedades, pueden ponerse en riesgo. Tampoco sería una estrategia adecuada focalizar todos los esfuerzos en salud solamente en la contención de la pandemia, pues podría dejar de atenderse o podría tener efectos contraproducentes respecto, por ejemplo, a enfermedades crónicas. En el objetivo número 4, la educación de calidad, nunca tantos niños habían permanecido fuera de la escuela al mismo tiempo, poniendo en riesgo o alterando su aprendizaje y especialmente de los niños más vulnerables o con más dificultades de acceso a la educación online. El cierre de las escuelas o el incremento del absentismo escolar puede poner en riesgo décadas de progreso en el acceso a la educación universal y puede incrementarse las tasas de trabajo infantil. Durante estos meses, miles de mujeres y de niñas han visto cómo ha aumentado la desigualdad y cómo han aumentado los casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Las mujeres son un colectivo seriamente afectado por el COVID, pues muchas mujeres trabajan en el sector sanitario, en el sector informal o son cuidadoras. En un ámbito más general, en el objetivo número 10, ha aumentado también la desigualdad a un nivel económico y social de manera importante, especialmente colectivos que se pueden ver seriamente afectados o en riesgo de mayor exclusión, como pueden ser los migrantes y los refugiados, la población adulta de mayor edad, los niños o la población indígena. Durante la pandemia se han perdido millones de puestos de trabajo, suponiendo una pérdida de los recursos y de los medios de vida de muchas familias. Esto, en la Organización Internacional del Trabajo apunta que pueden ser del orden de 400 millones de empleos los que se han perdido, en algunos países más que en otros, como por ejemplo muy afectado el continente americano y el sector informal. En el otro lado de la balanza nos podemos encontrar con una serie de objetivos que se van a ver menos perjudicados debido al COVID. Nos referimos a los objetivos relacionados con la producción, con el consumo responsable o con el consumo sostenible o todos los relacionados con el respeto al planeta o con la acción contra el clima. El COVID puede suponer una oportunidad para alcanzar o avanzar hacia una economía más sostenible, hacia, por ejemplo, un incremento en las energías renovables, una disminución de la contaminación o una reducción de la brecha digital. Esto puede suponer que algunas de las metas relacionadas con estos objetivos puedan cumplirse en el plazo establecido en el año 2030. En el ámbito de la cooperación internacional y de la ayuda internacional, posiblemente se va a ver afectado por el COVID.
Muchos países van a tener que atender con sus presupuestos ya exhaustos debido al COVID, a la atención al COVID, se van a tener que atender a sus necesidades internas, viéndose mermados los presupuestos de ayuda internacional. La prioridad va a ser salvar vidas, por lo cual la ayuda humanitaria podrá ser, seguramente se va a mantener en detrimento de los presupuestos de cooperación al desarrollo que tienen un impacto a más largo plazo. No debemos perder de vista que esta crisis de COVID no es solamente una crisis sanitaria. En los países en desarrollo y en los países en conflicto sin duda es una crisis multidimensional y en muchos casos una crisis humanitaria. Focalizar todos los esfuerzos en el sector salud, en detrimento de otros sectores prioritarios como la seguridad alimentaria, la protección, la infancia o el agua y saneamiento puede tener efectos catastróficos en estos países en desarrollo, en los países en desarrollo. Como señala el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la salida a la crisis debe venir de la Unión frente a la lucha contra el virus y contra sus graves consecuencias. Se requiere una respuesta multilateral a gran escala en la que la hoja de ruta sean tanto la Agenda 2030 como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si el lema de estos objetivos es no dejar a nadie atrás, con más razón a raíz del surgimiento del COVID, la comunidad internacional debe reforzar sus esfuerzos para que este lema sea una realidad en el año 2030.